En el panteón del boxeo, ciertos nombres tienen un peso divino. Ali, Robinson, Durán. Pero hay un capítulo en la historia de la dulce ciencia, que parece un sueño febril, una década en la que un hombre no solo ganó, sino que borró a todo el que se cruzó en su camino. Lo llamaban Bazooka. Wilfredo Gómez no era solo un campeón mundial. Era una fuerza de la naturaleza que se instaló en la división de peso supergallo y se negó a irse hasta que los cuerpos estuvieran apilados. Estamos hablando de un récord que parece un error de dedo: 17 defensas titulares. Todas ganadas por nocaut. Hoy, regresamos a la era dorada de las 122 libras para presenciar el ascenso, el reinado y el poder devastador del rey olvidado. Antes de ser profesional, Gómez ya era un fenómeno. Con solo 17 años, arrasó en el primer campeonato mundial amateur en Cuba, deteniendo a todos sus oponentes. El mundo vio a un técnico, pero Puerto Rico vio a un salvador. En 1974, Gómez viajó a Panamá para su debut contra Jacinto Fuentes. Terminó en empate. Para muchos, un empate en el debut es una señal para buscar otra carrera. Para Wilfredo, fue un insulto que pasaría la siguiente década vengando. No solo quería ganar, quería asegurarse de que los jueces nunca tuvieran que volver a tomar un bolígrafo. Hiló 15 knockouts seguidos tras aquel empate, ganándose la oportunidad por el título supergallo del CMB contra el formidable Dong Kyun Yong. Gómez cayó en el primer asalto. Se levantó con la mirada fría y desmanteló sistemáticamente a Yong hasta que el árbitro detuvo la pelea en el round 12. La racha había comenzado. De 1977 a 1981, la división supergallo fue un cementerio. El estilo de Gómez era una paradoja. Tenía el juego de pies de un bailarín de ballet y la potencia de un peso pesado. No era un simple fajador, usaba un jab rígido para preparar un gancho de izquierda que se sentía como el golpe de una tubería de plomo. La anatomía de su racha, la precisión, no era un peleador callejero. Era un especialista del contragolpe. La resistencia, podía recibir un golpe para dar uno mejor. El aura, para la 10ª defensa, los oponentes no peleaban contra Gómez, peleaban contra el miedo que él inspiraba. Se enfrentó a Royal Kobayashi, un hombre que había llegado a la distancia con Alexis Argüello, y lo acabó en 3. Se enfrentó a Leonardo Cruz y lo castigó durante 13 asaltos hasta que la esquina tiró la toalla. Durante esta era, Gómez era el rey indiscutible de Puerto Rico. Cuando él peleaba, las calles de San Juan quedaban desiertas. El índice de criminalidad bajaba. Todo el mundo estaba pegado al televisor, viendo al Bazooka defender el honor de la isla. Toda racha tiene fecha de caducidad. Marcar el límite de las 122 libras se estaba convirtiendo en una tortura para Gómez. Su cuerpo envejecía y las guerras pasaban factura. En diciembre 8 del 1984, ocurrió lo impensable. Perdió por nocaut ante Azumah Nelson. Gómez ganaría títulos en peso pluma y superpluma, pero el Bazooka de finales de los 70 se había ido. Terminó su carrera con un récord de 44 victorias, 3 derrotas y 1 empate, con 42 de esas victorias por la vía del cloroformo. ¿Por qué Wilfredo Gómez suele ser el olvidado en la conversación sobre el mejor de todos los tiempos? Quizás porque reinó en una división que no siempre recibe el foco de los pesos pesados. Pero miren los números. 17 defensas. 17 knockouts. En un deporte donde un golpe de suerte puede terminar una carrera, Gómez desafió las probabilidades. Él fue el Bazooka de Puerto Rico. Un hombre que demostró que, a veces, la grandeza no se trata solo de ganar, sino de no dejar ninguna duda. Wilfredo Gómez, el rey de las 122 libras. Que su reinado viva por siempre.